Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 2, titulada El gran plan cristocéntrico de Dios. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 1, verso 3, en el cual leemos lo siguiente: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. 25 años después de convertirse en la primera persona en caminar sobre la Luna, Neil Armstrong escribió una nota de agradecimiento al equipo creativo que diseñó el traje espacial, la Unidad de Movilidad Extravehicular, EMU por las siglas en inglés, en el que dio esos pasos históricos. Armstrong lo llamó el diseño espacial más fotografiado de la historia, y bromeó con que logró ocultar a su feo ocupante y agradeció al equipo EMU en el Centro Espacial Johnson por el traje resistente, confiable y hasta se podría decir encantador que le preservó la vida y les envió un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones. Pablo comienza su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento, alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado, bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes como lo es un traje espacial para alguien que camina sobre la luna. Pablo argumenta que Dios ha estado obrando en estas bendiciones esenciales desde antes de la creación del mundo, según Efesios 1:4, y alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes. Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa para ilustrar cómo adorar y alabar a Dios por las tantas bendiciones que Él ha provisto. Una nota de agradecimiento generalmente incluye una descripción del regalo recibido. Pablo incluye una larga lista de regalos en Efesios 1, 3 al 14, mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio. Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. El hecho de que las bendiciones sean espirituales, del griego neumáticos, sugiere que ocurren mediante el Espíritu, del griego pneuma, lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo, que celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Efesios 1, 3 al 6 contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia, como hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y la redención en Cristo. Desde antes de que el sol comenzara a brillar, su estrategia ha sido que seamos aceptos en el amado. En resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. ¿Qué significa la frase "en los lugares celestiales" de Efesios, el único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento? Estudiemos los usos de la frase a través de los siguientes textos.
Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Comparemos ahora el uso de en los cielos a través de los siguientes pasajes. Efesios capítulo 3, verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Capítulo 4, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Capítulo 6, verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En Efesios, las frases en los lugares celestiales y en los cielos apuntan al cielo como la morada de Dios, a la ubicación de los poderes espirituales y al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Los creyentes tienen acceso a estos lugares celestiales en el presente, como la esfera donde se ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, todavía son el lugar de conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo. Reflexiona por un instante sobre Efesios 1:4, que dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo nos revela esto el amor de Dios por nosotros y su deseo de que seamos salvos? El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Pablo puede describirlos en su existencia anterior como muertos en vida, muertos en sus delitos y pecados, pero andando o haciendo como Satanás les ordenaba. Esclavizados al pecado y a Satanás, no tenían la capacidad de liberarse, necesitaban rescate. Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo, y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes: la redención y el perdón. Leamos en Efesios el capítulo 1, los versos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Comparemos los usos de esta representación en Colosenses, el capítulo 1, versos 13 y 14.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tito, capítulo 2, versos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Hebreos, el capítulo 9, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué temas comparten estos pasajes en común con Efesios 1, 7 y 8? La palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7 es apolutrosis, que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo. Se escucha el eco de la voz del traficante de esclavos subastando su mercancía y el frío chirrido de las esposas de un esclavo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. Nuestra libertad tiene un costo extremo. En Él, es decir, en Jesús, tenemos redención por su sangre. La idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos. Ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de un esclavo de la tierra. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no bíblica. Dios no le debe nada a Satanás ni le paga nada. Los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de los pecados. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, con la riqueza de su gracia, que nos prodigó abundantemente. ¿Qué significa para ti ser perdonado y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Y si sientes que no lo mereces? Una pista para esto sería la siguiente: no eres digno. Ese es el centro neurálgico de la cruz. ¿Cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance? Leamos en Efesios el capítulo 1, los versos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo utiliza 3 etiquetas para el plan de Dios. Número 1, el plan que había mantenido en secreto. Número 2, lo que había decidido realizar. Y número 3, su plan.
para cuando llegue el momento preciso. ¿Cuál es el plan supremo y final de Dios? Unir todo, en todas partes, en Jesús. El término que Pablo utiliza para describir el plan es gráfico, del griego anakephalosaitai, reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. En la práctica contable de la antigüedad, se sumaba una columna de números y se colocaba el total en la parte superior. Jesús encabeza el plan escatológico final de Dios. Este plan cristocéntrico se elaboró antes de la creación del mundo, según Efesios 1:4, y es tan amplio que abarca todo el tiempo, en cumplimiento de los tiempos establecidos y el espacio, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para el universo. Al analizar el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo, Pablo comparte el tema que entretejerá a lo largo de la carta. Dios comienza su plan para unificar todas las cosas, cimentado en la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, fundando la iglesia y unificando elementos dispares de la humanidad, judíos y gentiles, en ella. De esta manera, la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que el gobierno divisor de Satanás terminará. Como dice la Biblia en otra parte, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo, según Apocalipsis 12:12. La segunda mitad de la carta de Pablo comienza con un apasionado llamado a la unidad y continúa con una larga exhortación a evitar conductas que dañen la unidad y, en vez de eso, a que fomenten la solidaridad con los hermanos en la fe. Pablo concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de Cristo. ¿Cómo puedes reconocer y celebrar que la redención que vives en Cristo Jesús es parte de algo amplio y grandioso, una parte integral del plan final diseñado por Dios para unir todas las cosas en Cristo? Leamos en Efesios el capítulo 1, los versos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los creyentes de Éfeso parecen haber perdido el sentido claro de quiénes son como cristianos. Han desmayado. En consonancia con lo que afirmó anteriormente, Pablo desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas ni arbitrarias de diversas deidades o poderes astrales. Son hijos de Dios y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Es el propósito, el consejo y la voluntad de Dios lo que se está llevando a cabo en su vida, según el plan aún más amplio de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Pueden tener una confianza inquebrantable en su reputación ante Dios y en la eficacia de las bendiciones que Él ofrece. Su vida debe exaltar el mensaje de Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea Dios nuestro Padre
y el Señor Jesucristo. Comparemos los usos de la idea de herencia en los siguientes textos. Efesios capítulo 1, versos 11, 14 y 18. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué crees que esta idea es importante para Pablo? ¿Alguna vez recibiste una herencia como resultado de la muerte de alguien? Quizás un familiar te haya dejado un tesoro valioso o una suma considerable de dinero. Según Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos han recibido una herencia de parte de Dios y se han convertido en una herencia para Dios. En el Antiguo Testamento, a veces se considera que el pueblo de Dios es su herencia o heredad. Este sentido de ser o de llegar a ser la herencia de Dios es claro en Efesios 1:18 y también es el significado probable del término en Efesios 1:11, que luego se tradujo como en él somos hechos una herencia. Como elemento central de su identidad cristiana, Pablo desea que los creyentes conozcan su valor para Dios. No solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para obtener algo y heredarlo? ¿Y cómo nos ayuda esta idea a entender lo que hemos recibido en Jesús? En Efesios el capítulo 1 y los versos 13 y 14, Pablo relata brevemente la historia de conversión de sus lectores. ¿Cuáles son los pasos en esa historia? Leamos los textos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Al explorar la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo utiliza dos imágenes o metáforas para el Espíritu. En primer lugar, describe al Espíritu Santo como un sello, al identificar la presencia del Espíritu como un sellado que se efectúa desde el momento de la conversión. En la antigüedad, los sellos se usaban para una amplia variedad de funciones, para autenticar copias de leyes y acuerdos, para validar la excelencia o la cantidad del contenido de un recipiente, o para atestiguar transacciones, contratos, cartas, testamentos y adopciones. Impreso en un objeto, un sello indicaba propiedad y protección. La presencia del Espíritu Santo en la vida marca a los creyentes como pertenecientes a Dios y transmite la promesa de Dios de protegerlos. Han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en Él, el Espíritu Santo sella, del verbo griego fragizo.
a ese creyente en Cristo para el día de la redención. ¡Qué verdad maravillosa, liberadora y tranquilizadora! El Espíritu de Dios marca a los seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creen por primera vez. La segunda imagen que utiliza Pablo para el Espíritu Santo es la de garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que señala hacia el momento en que la herencia se entregará en su totalidad. La palabra que se traduce como garantía, arrabón, era un préstamo hebreo que se usaba ampliamente en el griego común o koiné de los tiempos del Nuevo Testamento para indicar una primera cuota, depósito, pago inicial o anticipo que requiere que el pagador realice pagos adicionales. Ten en cuenta que los creyentes no hacen este pago inicial, sino que lo reciben de Dios. Dice Pablo que la entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia plena de salvación y redención que recibirán con la venida de Cristo. Nuestro trabajo es recibir con un corazón agradecido y sumiso lo que se nos ha ofrecido en Jesús. Efesios 1, 3 al 14 enseña que Dios predetermina el futuro de los seres humanos, predestinando a algunos para vida eterna y a otros para muerte eterna. Desgraciadamente, muchos creen esto. No obstante, considera estas ideas. Número 1. En el pasaje, la función de Cristo es determinante, ya que la decisión divina de adoptarnos se produce por Jesucristo o en Él. Esto sugiere que la decisión y la predeterminación de Dios es para todos los que eligen la fe en Cristo. Él no selecciona quién se salvará o se perderá caso por caso, incluso antes de que nazca la gente. La decisión de Dios es la respuesta divina, estudiada y predeterminada para quienes ejerzan fe en Cristo. Número 2. Efesios 1, 3 al 14 también contiene un vívido lenguaje relacional acerca de la obra salvífica de Dios. Dios es Padre y nosotros somos los hijos adoptivos, que recibimos sus bendiciones en abundancia. Debemos entender el lenguaje sobre la elección y la predeterminación de Dios a la luz de este rico lenguaje relacional. Dios no es un juez distante e insensible que emite decretos a la distancia, sino el Padre cariñoso para todos sus hijos. Y número 3. El hecho de que Dios honre la decisión humana se refleja en Efesios 1, 3 al 14, especialmente en Efesios 1, 13, donde oír y creer se consideran muy importantes. Igualmente, se refleja en otras partes de la carta y en otros pasajes del Nuevo Testamento. O, como lo expresó Elena de White, en el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. ¿Qué argumentos agregarías a los expuestos anteriormente para apoyar la idea de que Dios no decide antes de crearnos quién se salvará ni quién se perderá? En última instancia, ¿quién toma la decisión de si una persona se salva en Jesús o no?
en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, nos dice Efesios 1:7. ¿Cómo revela este versículo la realidad de la salvación solo por la fe y no por las obras de la ley? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que si el hombre no puede por ninguna de sus buenas obras merecer la salvación, entonces ésta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. La justificación por la fe está más allá de controversias. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.